Buenos días. El día de hoy estaremos tratando un tema muy controversial. ¿Existen otros dioses? ¿Cuántos dioses hay? ¿Es Jesucristo Dios? Primero debemos conocer que la palabra Dios viene del hebreo Elohim, que significa Dios, dioses, poderoso o poderosos. La palabra Elohim no es el nombre de Dios, sino es un título para designar a alguien que tiene poder o autoridad, o a quienes se le atribuyen poder sin tenerlo, como a los dioses paganos. Pero entonces, ¿es Jesucristo Dios? Sí, porque la Biblia afirma que lo es. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. La Biblia afirma que Jesucristo es Dios, pero la Biblia afirma que Jesucristo no es Jehová, que es alguien distinto al Padre, como podemos ver en Filipenses capítulo 2, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aún nuestro Señor Jesús afirma que son dos personas distintas. Veamos. Juan capítulo 8. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Pero entonces, ¿hay dos dioses? No dos dioses, realmente hay muchos dioses, porque la Biblia también llama a Dios a quien siendo hombre, Jehová ha levantado o ungido con poder o autoridad. El caso más representativo de cómo un hombre es levantado como Dios es Moisés. Veamos en Éxodo capítulo 4. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que hayan de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Vemos claramente que Dios levanta a Moisés y lo pone como Dios para el pueblo de Israel, pero una vez más, las Escrituras afirman que Jehová constituye a Moisés como Dios, y esta vez para Faraón. Éxodo capítulo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Jehová constituyó a Moisés como Dios, y promete levantar a otro como él. Veamos. Deuteronomio capítulo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pero, ¿quién es ese profeta prometido? ¿Podremos identificar a este profeta en el Nuevo Testamento? Veamos. Juan capítulo 1, verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vemos pues que este profeta prometido es nuestro Señor Jesús. Veamos ahora lo que afirma el apóstol Pedro sobre quién es este profeta. Hechos capítulo 3. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que le fue antes anunciado. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios les levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oirán en todas las cosas que les hable. Vemos que el apóstol Pedro es contundente en afirmar que ese profeta es Jesús. Pero ahora veamos qué es lo que Jesús piensa de lo que dijo Moisés. Jesús dijo, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Vemos entonces que Jesús es aquel profeta prometido que fue levantado al igual que Moisés. El caso de Moisés, quien ha sido constituido Dios, no es el único. Veamos a quienes también se les llama Dios en las Escrituras. Recordemos que Elohim significa Dios, dioses, poderoso o poderosos. En la Biblia, los jueces son llamados Dios. Salmos 82. Yo dije, ustedes son dioses, y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán. Dioses paganos son llamados Elohim. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Jueces capítulo 2. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Ídolos paganos son llamados dioses. No hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro se harán. Y aún Satanás se le llama Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así que vemos claramente en las Escrituras que hay muchos que también son llamados dioses. Cuando los fariseos acusan a Jesús de hacerse a sí mismo Dios, Jesús les responde aplicando para sí mismo el pasaje de Salmos 82, en donde dice que aquellos a quienes les vino la palabra son dioses, y luego afirma que la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses son? Si llamó dioses a quienes les vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Jesús también recibió la palabra como afirman las Escrituras? Veamos. Deuteronomio 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Nuestro Señor Jesús afirma: las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Les dijo pues Jesús: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Como vemos, Jesús es aquel profeta prometido en quien Dios puso su palabra. Por eso es que Jesús dice que no se puede quebrantar la Escritura, que afirma que son llamados dioses aquellos a quienes les vino la palabra, y a Jesús también le fue dada la palabra de Dios. Pero, ¿la Biblia afirma que hay otros dioses? Como hemos visto por medio de abundantes pasajes, sí hay otros dioses. La Biblia afirma que Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. El apóstol Pablo dice: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Nuestro Padre Celestial es Dios de los dioses. Salmo 95, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 136, alabad al Dios de los dioses. Y es por eso que Jesús le dice a su Padre que es el único Dios verdadero, porque está sobre todos los dioses. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aún Jehová es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y luego de ser glorificado en los cielos, Jesús afirma que el Padre también es su Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Para terminar, responderemos las preguntas que nos hemos hecho al inicio. ¿Existen o hay otros dioses? Sí, las Escrituras afirman que los hay. ¿Cuántos dioses hay? Aunque la Biblia nos dice que hay muchos dioses, no especifica cuántos. ¿Es Jesucristo Dios? Sí lo es, porque las Escrituras lo afirman. Pero sabemos que aunque Jesús es Dios, el Padre también es Dios de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este estudio les haya sido de edificación. Deseo que Dios les bendiga.